Bueno, bien, en esta clase del día de hoy vamos a terminar con las diapositivas de metabolismo celular y medios de cultivo. Entonces vamos a retomar desde esta diapositiva, de esta slide, en donde nos habla de metabolismo como un conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Como principal objetivo es la obtención de energía a partir de estas rutas metabólicas, de estos procesos químicos que ocurren. Y es posible gracias al flujo de energía y a la participación de las enzimas, como ustedes saben que hemos charlado en química biológica. Y tenemos dos tipos de procesos. Los procesos catabólicos, que son en realidad procesos de procesamiento de moléculas orgánicas para producir otras más simples y generar energía en forma de ATP, por ejemplo, el caso de la glucólisis. O los procesos de los procesos anabólicos, ¿sí? Los procesos que lo que van a hacer justamente es sintetizar otras sustancias a partir de otros precursores, y por eso dicen rutas biosintéticas, que son entonces, o que consisten en la biosíntesis de moléculas orgánicas a partir de otras más simples, y siempre requieren un aporte energético. Por eso, en sí mismos, los procesos anabólicos están acoplados a los procesos catabólicos. Los procesos anabólicos van a obtener la energía necesaria a través de los procesos catabólicos, ¿sí? O sea, la síntesis de nuevas macromoléculas. Por ejemplo, podemos ver, ¿no?, la generación de la glucosa a partir de otros precursores en la gluconeogénesis, ¿sí? Bien, dentro de la clasificación que vamos a ver muy por arriba, fíjense que tenemos según los cambios de energía libre, entonces catabólicos o anabólicos. Según la fuente principal de carbono tenemos metabolismo autótrofos o heterótrofos, donde los autótrofos son los que generan nueva materia orgánica, mientras que los heterótrofos consumen la materia orgánica previamente formada por otros organismos. Según la utilización de oxígeno molecular, ustedes ya saben, aerobiosis o anaerobiosis, o sea, procesos que requieren de la presencia de oxígeno, por eso son aeróbicos, o procesos que no requieren la presencia de oxígeno, es decir, procesos anaeróbicos. Y según el sustrato o producto que se sintetiza o que se produce, tenemos metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, de ácidos nucleicos, etc. Como fuentes de energía, la célula, tanto eucariota como procariota, y nosotros nos dedicamos en esta materia a las procariotas, tenemos la luz, los compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos, como el dióxido de carbono, sobre todo para los seres netamente autótrofos, ¿sí? Y si hablamos entonces de metabolismo, en la célula los procesos biosintéticos y de catabolismo ocurren por medio de reacciones enzimáticas, esto ya la sabemos, o sea, una ruta metabólica está formada por un conjunto de enzimas que van recibiendo como sustrato el producto de otra enzima y así sucesivamente, todas interconectadas y reguladas, que es lo más importante, ¿no? Que a veces forman parte de una ruta biosintética compleja. Muchas veces las rutas sintéticas de una célula, o biosintética, o rutas metabólicas, son muy complejas, ¿sí? Requieren la presencia de muchas enzimas y requieren de muchas otras cosas, además entonces del sustrato, sino también necesitamos de cofactores, coenzimas, etc. Y todo eso entonces regula la actividad de esa vía metabólica. Bien. Entonces, hablamos de metabolismo como productor de energía, entonces hay una transformación que pueden producir energía química aprovechable por la célula. Ustedes saben que la forma más común de obtener energía por la célula es la molécula de ATP, adenosina trifosfato. Entonces la producción de energía está asociado a reacciones de oxidorreducción y se acumula en compuestos químicos con enlaces de alta energía, de los cuales el principal es la molécula de ATP. Y acá vemos entonces una ruta metabólica compleja en donde están acoplados reacciones de biosíntesis y reacciones catabólicas. Recuerden ustedes, catabolismo, destrucción o consumo o degradación de moléculas orgánicas complejas a moléculas mucho más pequeñas y obtención por eso de energía, y procesos biosintéticos en donde se pueden sintetizar moléculas más complejas a partir de moléculas más pequeñas como precursores, ¿sí?
No vamos a ver al detalle, pero entonces en forma general podemos hablar de que el ATP se puede obtener por el microorganismo mediante estos tres procesos: fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa o fotofosforilación. Si hablamos de fosforilación a nivel de sustrato, fíjense ustedes que tenemos que es la combinación, la producción de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico, combinando a la transformación enzimática de un sustrato. Fíjense, acá tenemos entonces una enzima con el sustrato, que en este caso sería, fíjense, la fase, una sustancia que en este caso se llama fosfonol piruvato. No puedo. Concha pelota que son, por favor. Continuamos. Entonces, la fosforilación a nivel de sustrato se debe cuando, por ejemplo, tenemos un compuesto que está fosforilado y por la acción de la enzima, entonces forma ATP a partir de adenosina difosfato y el fósforo inorgánico que se va a generar cuando se rompe esta unión, ¿sí? Esto sería la fosforilación a nivel de sustrato. ¡Basta! Bien. Si pasamos a, bueno, las etapas del catabolismo aeróbico, ustedes ya saben las tres etapas que se cumplen, que tienen que ver entonces con, primero, la síntesis de, por ejemplo, si hablamos de la glucosa, la glucólisis, después el ciclo de Krebs y por último entonces la fosforilación oxidativa. Esas son las tres etapas del catabolismo aeróbico de la glucosa. Acá tenemos la glucólisis, que ustedes ya la conocen, la vamos a pasar rápidamente. Fíjense que dice que es una ruta, bueno, netamente catabólica, glucolítica, que ocurre en el citoplasma, no requiere la presencia de oxígeno, es decir, que van a darse en tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, y el rendimiento por molécula de glucosa de 6 carbonos o de 2 ácido pirúvico, de 4 a 2, en realidad son 2 ATP porque se invierte en 2, recuerdan en los dos primeros procesos, fíjense acá, 2 NADH y 2 moléculas de agua. Bien. Acá tenemos otra, que es la ruta de las pentosas fosfatos, que sirve para la degradación de moléculas de 6 y 5 átomos de carbono. Ocurre en el citoplasma en anaerobiosis, o sea, no requiere la presencia de oxígeno. Y funciones catabólicas, tiene funciones catabólicas y anabólicas, y acá están los productos que se obtienen. Fíjense, ATP, NADPH, dióxido de carbono
y moléculas pequeñas de 4, 5, 6 y hasta 7 átomos de carbono se pueden sintetizar. Aminoácidos se pueden obtener por estas vías de las pentosas fosfato, nucleótidos o acoples con rutas glicolíticas y también incluso la fotosíntesis en algunos autótrofos. Esta es otra vía, la ruta de Enter-Donderdorf, en donde fíjense que la síntesis es muy pequeña en cuanto al rendimiento de moléculas de ATP. Es similar a la ruta glucolítica, ocurre en el citoplasma, generalmente en anaerobiosis, y son enzimas comunes, ¿sí? Las que se utilizan cuando en la glucólisis y este proceso. El rendimiento son de una molécula de ATP, NADPH, NADH, 2 ácidos pirúvicos y agua. Y acá tienen algunos de los microbios o microorganismos en donde esta ruta es fuertemente utilizada, por ejemplo, Enterococcus fecalis que tienen acá, que es un gran positivo, un coco gran positivo. Simplemente acá les muestran las distintas vías, un cuadro de resumen en donde les muestra la localización a nivel de la célula. Obviamente esto no tiene núcleo, por lo tanto siempre van a ser a nivel citoplasmático, cuál pueden ser el sustrato y cuáles son los productos. Y acá tenemos entonces para cada uno de los microorganismos cuál es la vía metabólica clásica o más preponderante para la síntesis de moléculas de ATP. Obviamente esto no hay que saber, sí hay que saber que son estas rutas las que pueden tener, que pueden estar funcionando en estos microorganismos o a partir de las cuales el microorganismo puede obtener energía. Bueno, si hablamos de la respiración, bueno, es un proceso redox, de oxidorreducción, en el que el dador de electrones puede ser un compuesto orgánico o un compuesto inorgánico reducido, y el aceptor final de electrones es un compuesto inorgánico como el oxígeno para formar la molécula de agua. Si la respiración es aeróbica, entonces se produce en aerobiosis y el aceptor final de electrones es el oxígeno. Y si la respiración es anaeróbica, fíjense que es obviamente la ausencia de oxígeno, y acá tenemos los aceptores inorgánicos como el nitrato, sulfato, carbonato y el hierro 3+, o férrico. Perdón. Tenemos entonces la respiración. La respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. La respiración aeróbica se dan en bacterias aeróbicas, como ya hemos discutido anteriormente, o en aerobias facultativas. ¿Sí? Cuando se dispone de oxígeno molecular, entonces ahí actúan como respiración aeróbica, Si no, no requieren la presencia de oxígeno. Y la respiración anaeróbica se da en bacterias anaerobias estrictas, es decir, que no tienen sistemas enzimáticos capaces de neutralizar los radicales libres, recuerden ustedes que se generan como consecuencia de la utilización del oxígeno. El aceptor final, fíjense, pueden ser carbonatos o sulfatos, y anaerobias facultativas, cuando no dispone de oxígeno molecular, el aceptor final son nitratos. Y si no, si dispone de oxígeno, el aceptor final, obviamente, en este caso va a ser el oxígeno. Respiración aeróbica, entonces, es el conjunto de reacciones en las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla a dióxido de carbono y agua y se produce la mayor cantidad de ATP, o sea, tiene que ver con la oxidación completa de la molécula de glucosa. En las células eucariotas la respiración se realiza en las mitocondrias, acá estamos hablando de procariotas, o sea que si es que hay aerobiosis, van a haber sectores especializados de la membrana plasmática en donde van a ocurrir estas vías de respiración celular, pero que no tienen que ver con la presencia de mitocondrias, por favor. Se da en 3 etapas, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. En este caso, la cadena respiratoria se da en las células procariotas en la membrana plasmática de la célula, en la vida convencional de la bacteria, ¿sí? No hay mitocondrias, eso tiene que quedar bien claro, ¿eh? La respiración anaeróbica no es tan eficaz respecto a la síntesis de ATP como la respiración aeróbica, es decir, no se produce tanto ATP en la fosforilación oxidativa cuando los aceptores finales son nitratos, sulfatos o carbonatos, ¿sí? Esto se debe a que los aceptores de electrones alternativos poseen potenciales de reducción menores o menos positivos que el oxígeno,
Y la diferencia de potencial de reducción entre un donante como el NADH, ¿sí?, y el nitrato es más pequeña que la diferencia entre el NADH y el oxígeno, ¿sí? Dado que la producción de energía está directamente relacionado con la magnitud de la diferencia de potencial de reducción, se dispone de menos energía para síntesis de ATP en la respiración anaeróbica con respecto a la aeróbica. Sin embargo, es importante debido a que es más eficaz que la fermentación y permite la síntesis de ATP mediante la fosforilación oxidativa en ausencia de oxígeno. Si hablamos de fermentación, ¿sí?, hablamos de que es una acepción estricta, se refiere a la obtención de energía en ausencia de oxígeno siempre, y generalmente lleva agregado el nombre del producto final de la reacción. Por ejemplo, pueden ser fermentaciones alcohólicas, si es que se sintetiza etanol, o fermentaciones lácticas, si es que el producto de síntesis es el ácido láctico. Bueno, es una vía metabólica mediante el cual los compuestos orgánicos generan piruvato y otros productos a partir de en anaerobiosis. Se producen reacciones de oxidación y reducción entre diferentes compuestos orgánicos derivados del mismo sustrato fermentable. Uno de los cuales actúa como dador de electrones, o sea, se oxida, y el otro como aceptor de electrones, es decir, se reduce. El nivel de oxidación de los productos finales es similar al sustrato, por eso no es tan efectivo este proceso de fermentación, por lo que el sustrato fermentable debe ser un compuesto con un nivel de oxidación intermedio. Ejemplo, los hidratos de carbono que se fermentan a etanol o ácido láctico. Ocurre en el citoplasma, generan baja cantidad de ATP vía fosforilación a nivel de sustrato, que ya saben lo que es. En anaerobios estricto o anaerobios aerotolerantes o anaerobios facultativos se dan, ¿sí?, en ausencia de oxígeno, obviamente, con estos últimos. Y los productos finales pueden ser ácido láctico, ácido acético, ácido butírico, acetona, alcohol etílico, isopropílico, o gases como el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Sí? Son los productos que se obtienen. Por ejemplo, la fermentación de la levadura cuando se hace la masa para el pan. Bien, pasemos esto. Acá se ven entonces todo el proceso, donde estamos en el proceso de oxidación, perdón, en el inicio, que puede ser entonces la glucólisis, que se sintetiza, fíjense acá, ácido pirúvico, pero después este ácido pirúvico transforma el ácido pirúvico a ácido láctico en un proceso de fermentación, o para continuar entonces el proceso de catabolismo de la glucosa, entonces este ácido pirúvico se transforma en acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, del cual entonces pasan los electrones por la cadena transportadora de electrones, en donde el final se encuentra el aceptor final de electrones, que es el oxígeno, para formar el agua, y en donde se genera la gran cantidad de ATP. Fíjense que en todo este proceso de aerobiosis se obtiene 38 moléculas de ATP, y en un proceso de fermentación se obtiene de 2 a 4 moléculas de ATP. Esa es la gran diferencia, por eso no es tan efectivo un proceso con respecto al otro. Si hablamos del agar-Levin, agar-eosina azul de metileno, como ustedes ya saben, ya habíamos visto, acá tienen la composición nuevamente, en su composición tiene eosina, azul de metileno y lactosa, que es la fuente de carbono. ¿Qué pasa con esto? Fíjense, la lactosa ingresa a la célula por la activación de lo que ustedes ya deben saber, que es el gen, o el operón lactosa en realidad, en donde la lactosa entonces se transforma en glucosa por una epimerasa, después se degrada la glucosa a piruvato, y el piruvato se transforma en un proceso de fermentación a ácido láctico y el gas, y esto entonces acidifica el medio, ¿sí? Este ácido que se genere, que se libera al medio, cambia el pH del medio, que lo que hace entonces es que el indicador que se encuentra en el medio de cultivo
vire a otro color como consecuencia de que la célula ha utilizado la lactosa del medio, ¿sí? Bien. Nada más. ¿Qué son entonces los medios de cultivo? Que estuvimos hablando tanto y que ustedes hicieron el trabajo la semana pasada. Es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los microorganismos. La diversidad metabólica de los microorganismos es enorme. Homero, basta. Por ello, entonces, la variedad de medios de cultivo es también grande, no existiendo un medio de cultivo universal adecuado para todos ellos. ¿Cuáles son? Fíjense los constituyentes habituales. Agar, extractos como hígado, cerebro, semillas, peptonas, que saben ustedes que es un hidrolizado de proteínas, fluidos corporales, como por ejemplo puede ser sangre, sistemas amortiguadores, de pH sobre todo, indicadores de pH, agentes reductores para los que necesitan poca cantidad de oxígeno, y agentes selectivos, y ya sea por ejemplo cloruro de sodio para el Chapman o eosina azul de metileno para el medio Levy. Hablamos que podemos clasificar estos medios de cultivo en base a su composición, que pueden ser sintéticos complejos o no. Según su consistencia, líquidos, sólidos y semisólidos, o caldos, pueden decirlo en vez de líquidos, según su requerimiento nutricional en mínimos o enriquecidos, ¿sí? Y acá tenemos algunos. Vamos a ir viendo algunas otras clasificaciones más. Según su especificidad, bueno, pueden ser generales que desarrollan una amplia variedad de microorganismos, de enriquecimiento que favorecen el crecimiento de un microorganismo, selectivos, fíjense que selecciona un tipo de microorganismo inhibiendo el resto. Esto se logra variando las condiciones de pH, temperatura, sales, agregados de antibióticos, sustancias inhibidoras, por ejemplo. Pueden ser diferenciales, permitiendo diferenciar mediante indicadores de pH o agregado de sangre para ver tipos de hemólisis, como recordarán ustedes que hablamos, distintas poblaciones de microorganismos, diferenciamos de esta forma. Sin crecimiento, bueno, mantenimiento o transporte, simplemente para permitir el transporte de estos microorganismos, como por ejemplo es el medio clásico de Stuart. Y medios para pruebas bioquímicas, ¿sí? Para bacilos gram negativos o para cocos positivos, como vamos a ver al final de la clase de hoy. Acá tenemos entonces lo que les decía, el medio de cultivo Levine, en donde se observa que si las bacterias son fermentadoras de lactosa, entonces se observa este verde característico plateado de Escherichia coli. Acá se ve entonces un crecimiento de colonias que son metabolizadores más lentos de la lactosa, por eso no se ven de ese color verde metálico. ¿Y cómo se preparan estos medios de cultivos? Generalmente son medios que vienen en polvo, por eso dicen ahí liofilizados, para hidratar. Lo primero que se tiene que hacer, y siguiendo obviamente las indicaciones en el rótulo que vienen del envase por el fabricante, pesar y resolver entonces en agua destilada, libre de inhibidores del crecimiento, seguido de las instrucciones del fabricante, calentar hasta punto de hervor y verificar la total disolución de la mezcla, y las sustancias termolábiles se agregan con posterioridad. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Algún antibiótico, algún efecto inhibidor, ¿sí? Inhibidor, o alguna sustancia, un factor de crecimiento. Esos generalmente vienen en pequeñas ampollas y se incorporan al final del proceso de disolución del medio en calor. Acá tenemos cómo se ven los medios de cultivo, cómo vienen, y acá tienen la información en cuanto a la composición, cuál es la utilidad, y muchas veces, obviamente, también el proceso que hay que seguir para generar entonces, o para hidratarlos y para poder utilizarlos. Bueno, antes de su esterilización, o sea, luego, eso generalmente se pasa a botellas grandes en donde después se esterilizan previamente antes de poder utilizarlos, obviamente, no tienen que estar libres de microorganismos.
Entonces estos medios líquidos, o sea, los caldos, se distribuyen en recipientes adecuados, que pueden ser frascos o tubos. En ningún caso la altura del líquido en el recipiente debe exceder el tercio del volumen total de este. Si es un medio sólido, habitualmente se procede a fundir el agar en un baño María antes de esterilizarlo. Y una vez que están esterilizados, ahí recién se pueden utilizar estos medios de cultivo ya preparados. Entonces acá tienen el medio de cultivo, se hidratan, homogenizan, agitación, se puede agitar simplemente con un agitador o a baño María. Luego se distribuyen en los tubitos que después, fíjense, acá después se autoclavan. Una vez que se autoclavaron, ahí se enfrían y se los ponen en distintas posiciones según yo quiera que estén así. Esto se llama disposición en punta de flauta, ¿sí? Podemos tener directamente así, o lo sacamos, ya tenemos el medio de cultivo autoclavado, guardado, y lo queremos dispensar en estos tubitos, lo pasamos a baño María nuevamente, y después dispensamos en los tubitos que ya están esterilizados. Los tubos tienen que estar esterilizados. Bien, o lo que podemos hacer una vez que el medio que era sólido en baño María se volvió a fundir, lo pasamos, fíjense, a las placas. Este proceso se llama, ustedes lo van a ver, plaqueado, ¿sí? Acá tienen lo mismo, fíjense, se prepara el medio, se autoclava, después cuando se autoclavó, se plaquea, se dispensan las placas de Petri. Acá tienen para los tubos, fíjense, se preparan, se disuelve bien, se traspasa los tubos, que no tienen por qué estar estériles, porque ahora vamos a esterilizar el conjunto, tubo más medios de cultivo. Y una vez que sacamos los tubos ya esterilizados, los apostamos para que se formen esta forma de pico de flauta una vez que solidifica el medio. Acá tenemos cómo lo pesan, acá tenemos cómo se está fundiendo o tratando de solubilizar todo el medio de cultivo. Y acá fíjense cómo se está plaqueando. Siempre cuando se plaquea o cuando se trabaja con medios de cultivo que ya están esterilizados, se debe trabajar siempre al lado del mechero, porque esto tiene que ser un campo estéril para que no se contaminen las placas cuando uno dispensa el medio de cultivo que está estéril y fundido. Acá fíjense, al lado del mechero las placas quedan un poquito abiertas, esperando que solidifiquen bien el medio, y para que el calor que se libera no genere esto que se puede llegar a ver acá, que son evaporaciones, que después van a generar gotitas de agua, y que esto van a molestar un poco cuando nosotros tengamos que utilizar la plaquita para inocular una muestra. Bien, las pruebas bioquímicas. Bueno, primero, ¿para qué nos sirven los medios de cultivo? Primero, para aislar microorganismos a partir de una muestra biológica, cualquiera sea la muestra en realidad. Bueno, después para promoción del crecimiento, en cuanto a la productividad y la selectividad, eso tenemos que ver. Hay medios que van a ser necesarios utilizar para algún microorganismo y otros medios que no van a ser posibles utilizarse para esos microorganismos y vamos a tener que usar otro medio. Entonces hay microorganismos que crecen en algún medio y no crecen en otro. Porque necesitan o tienen ciertos requerimientos que algún medio de cultivo no los tiene. Bien, y otra propiedad que tienen que tener es la esterilidad. Siempre tienen que ser estériles antes de comenzar a trabajar con las muestras biológicas. Acá tenemos otro medio de cultivo, fíjense, que es el McConkey, que también es para enterobacterias, en donde su composición fundamentalmente es la lactosa. Bien, ¿cómo tenemos que proceder ante una muestra biológica? Lo primero que tenemos que hacer es, fíjense, el GRAM, ¿sí? El GRAM para ver de qué tipo se trata, si son cocos, si son bacilos, si son gram positivos, si son gram negativos. En función de eso selecciono el medio de cultivo en el que voy a inocular a la muestra. Después desde el GRAM también voy a estudiar la morfología y el agrupamiento muchas veces. Recuerden que la agrupación, la morfología de los cocos o los bacilos, solo puedo establecer de medios líquidos, como caldos o de muestras biológicas líquidas, como por ejemplo la sangre. Una vez que pasaron las 24 horas de incubación, vamos a tener el aspecto de las colonias que nos va a dar mucha información. ¿Cómo son estas colonias? ¿Son grandes, son chicas, son puntiformes, son brillosas, son
son rugosas, no son rugosas, ¿sí? Después vamos a hacer las pruebas de las pruebas bioquímicas. Y estas pruebas bioquímicas lo que me va a permitir es la tipificación de la bacteria, darle el nombre y apellido a la bacteria que uno aisló a partir de la muestra biológica, ¿sí? Muy bien, acá tenemos un agar que se llama agar sangre, puede ser agar chocolate en este caso. Fíjense, esta es una bacteria que hace esto, que se llama invasión de placa, que lo hace mucho Proteus. Proteus mirabilis hace esta invasión de placa, porque Proteus es móvil, ¿sí? Tiene movilidad. Acá tenemos en un agar sangre, como se ven, por ejemplo, colonias de cocos gram positivos, y acá en el mismo agar, como se ven las colonias de bacilos. Fíjense que son totalmente distintas unas colonias con respecto a la otra. Entonces uno ve la placa y ya empieza a decir, esto seguro es un coco, esto seguro es un bacilo, ¿sí? Y ya puede ir pensando en qué es lo que va a ver. Acá se ven las colonias de los bacilos, ¿sí? Bacilos gram negativos. Este es el medio Chapman, en donde se ven que es para streptococo, y acá se ve entonces cómo de la reacción positiva por la fermentación del manitol, y acá se ve la reacción negativa de un no fermentador. Este es el agar sangre, que ustedes saben que es un medio diferencial, no es selectivo porque es muy enriquecido, permite el crecimiento de muchos microorganismos, pero los podemos diferenciar según la hemólisis, ¿sí? Que es una propiedad que tienen estos microorganismos cuando lo enfrentamos a la sangre. El grado o la forma que hemolizan los glóbulos rojos gracias a la presencia de distintas enzimas que se llaman hemolicinas. Entonces tenemos la alfa-hemólisis, que está generalmente para los streptococos pneumoniae y del grupo viridans particularmente. La beta-hemólisis, que se ve entonces para los streptococos agalactiae y piógenes del grupo A y del grupo B, o por algunos enterococos. Y la gamma-hemólisis, que fíjense que es totalmente distinto, esto es de color amarillo, este color verde. Esto es para otros géneros, como por ejemplo los enterococos o el Streptococcus bovis. El agar chocolate, que simplemente se genera a partir del agar sangre, que se le permite, se le pone en contacto con el calor y de esa manera entonces los glóbulos rojos se destruyen. Ese es el agar chocolate, como ustedes ya habrán visto para los trabajos prácticos. Fíjense que se obtiene calentando el agar sangre antes de adicionarle el medio base, o la sangre antes de adicionarle el medio base. Por esta razón, el agar chocolate contiene hemoglobina, que aporta al medio un importante elemento para el crecimiento, que es el factor 10, la hemina, que es una hemina termoestable. El agar chocolate es un medio destinado principalmente al aislamiento de Neisseria gonorrhoeae y meningococos, y también de Haemophilus. Haemophilus influenza es un organismo que no crece en agar sangre, pero sí crece en agar chocolate. ¿Por qué? Porque el agar sangre tiene los glóbulos rojos intactos, es decir, no ha liberado estos factores de crecimiento, como el factor 10, que es necesario para el crecimiento de Haemophilus influenza. Por eso, si yo siembro una muestra que puede tener un Haemophilus influenza en un medio de agar sangre, me va a dar reacción negativa, pero en realidad es un falso negativo, porque yo sembré en un medio que no es adecuado, ¿sí? Por eso no creció. Pero en él pueden crecer muchos otros microorganismos que son exigentes en el agar sangre. El agar chocolate puede convertirse quizás en uno de los medios más enriquecidos si añadimos una mezcla de factores de crecimiento no contenidas en el agar sangre, a su vez. Acá tenemos cómo se ve el agar sangre con los cocos que han crecido. Acá tenemos el medio agar sangre, este es el agar chocolate, perdón, disculpen. Acá tenemos el agar sangre con las colonias como han crecido, estos son bacilos, serán negativos. Acá tenemos nuevamente Proteus invadiendo otra placa de otro medio, que puede ser un agar base simplemente. Y estas son las pruebas bioquímicas que yo les decía. En las pruebas bioquímicas lo que yo voy a hacer es poner en acción sistemas metabólicos que tiene el microorganismo, sistemas enzimáticos que tiene el microorganismo. Entonces le voy a enfrentar a distintas situaciones, como por ejemplo las concentraciones de distintos azúcares, las concentraciones de distintas fuentes de carbono, ¿sí? Le voy a ver si es que es móvil o si no es móvil, sometiéndola entonces a un medio semisólido. Y entonces de esta manera yo voy a estudiar
perfiles bioquímicos de las bacterias. Y en función de eso, de cómo me den estas pruebas bioquímicas, ¿sí? Yo voy a poder detectar y le voy a poder poner nombre a la bacteria que yo aislé del medio de cultivo inicialmente, ¿sí? Este es como el paso final ya. Una vez que yo aislé mi bacteria pura, empiezo a hacer estas pruebitas bioquímicas, ¿sí? Para poder detectar, para poder determinar o definir de qué bacteria se trata, ¿sí? Para ponerle el nombre y apellido. Para decirle esta bacteria es Escherichia coli. Bien, acá tenemos, por ejemplo, la prueba de citrato, ¿sí? Que más adelante la van a ver, seguramente cuando vean microbiología clínica, en donde esta es el agar, fíjense que está en punta de flecha, y acá tenemos el agar con el negativo, y acá tenemos el color positivo, que es un azul muy lindo. Así que gracias a que la bacteria utiliza el citrato como fuente de carbono, entonces produce sustancias metabólicas que alcalinizan, en este caso, el medio de cultivo, y hacen virar el indicador que está presente ahí, que es el azul de bromotimol, que lo transforma de un color verde a un color azul porque ha cambiado el pH del medio, ¿sí? Y entonces de esa manera yo me doy cuenta, la bacteria es citrato positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que es capaz de utilizar la fuente de carbono que yo le estoy dando, ¿sí? Muy bien. Hasta acá entonces la primera parte, lo que me quedaba de la clase pasada.